Vamos a grabar. Muy bien, amados y amadas en el Señor, muchas gracias por conectarse, por dedicar este tiempo a estudiar la palabra de Dios. Les doy una cordial y cariñosa bienvenida a todos y cada uno de ustedes. Vamos a estar acá por 4 semanas Abajo. estudiando la palabra de Dios. Tenemos 8 lecciones, las cuales pues va a durar 1 hora, hora 15 minutos más o menos, dependiendo de cómo vayamos avanzando. ¿Me escuchan bien? ¿El sonido está nítido? ¿Si se escucha? Sí, Perfectamente, perfecto. profe. Muy bien, entonces vamos a dar inicio a otro curso de la Biblia en el principio. En este curso vamos a ver dónde comenzó todo, la creación de Dios. También vamos a ver el principio del matrimonio, del pecado, de la promesa de Dios. Pero a lo largo de las 27 capítulos que vamos a estudiar de Génesis, vamos a ver como siempre el amor de Dios por su creación. Entonces siempre en cada lectura bíblica vamos a ver ese amor indescriptible que Dios tiene por cada uno de nosotros. Vamos a presentarnos un poquito para conocernos por cuestiones de tiempo. No vamos a profundizar mucho. Durante las clases de las 8 lecciones vamos a conocernos un poquito más. En esta vez solo vamos a presentarnos nuestros nombres, nuestras familias y de qué país venimos. Si estamos solteros, casados, cuántos hijos tenemos y así cositas por el estilo. Entonces, vamos a darle la palabra a Daniel. Adelante, Daniel. Le escuchamos. Bienvenido. Daniel, el micrófono, hermano. Hola, buenos días, bendiciones para todos los hermanos. Bueno, soy Daniel Alberto Mendoza, vivo en la provincia de Buenos Aires y bueno, estoy en el curso en el principio. Bienvenido, Daniel. Excelente. Gracias, bendiciones para todos los hermanos. Excelente. Seguimos con Juana. Juana Elisa. Buen día, hermana. Cuéntenos. Buenos ¿Cómo está? días, Dios le bendiga. En victoria, gloria a Dios. Mi nombre es Juana Elisa de Gabriel, de Venezuela, Barquisimeto, Estado Lara. Gracias, hermana querida. Bienvenida. Seguimos con nuestro hermano Pedro. Y también si por alguna razón no pueden hablar y pueden dejar aquí en el chat también, entonces, adelante, Pedro, cuéntenos. Buenos días, buenas tardes, casi. Bueno, mi nombre es Pedro Maramara. Soy de Yaritagua, Estado Yaracuy, Venezuela. Excelente. Aló, Sí, 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 siga nomás. Familia, está casado, soltero. ¿Cómo vamos con eso? este, tengo mi esposa, tengo 3 hijos ya de 20 años en adelante, ya son casi adultos. Y me congrego en Casa de Oración de Tel, Venezuela. Excelente, hermano. Bienvenido, Pedro. Seguimos con Miguel. Adelante, Miguel. Le damos la palabra a Miguel. Buen día, Miguel. El micrófono, hermano. Ahora, Ahora sí. ¿me escucha? Clarito, ahora sí. Ok, Dios le bendiga, pastor. Es un honor estar con ustedes en esta clase por primera vez. Tengo mi esposa, tengo 3 hijos, somos de Puerto Rico, asisto a la iglesia de Dios Pentecostal MI en Barceloneta, Pueblo. Eso es un barrio de Puerto Rico. Y nada, muy encantado para unirme con ustedes y aprender. Y gracias a usted como profesor y gracias a la Academia en Cristo por esa oportunidad que nos brindan de poder pues, practicar la palabra y aprender un poquito más de lo que ya hemos aprendido. Ese es mi comentario. Gracias. Dios los bendiga a todos.
Gracias, hermano, de la Isla del Encanto. Qué honor para nosotros. Bienvenido. Gracias. Seguimos Gracias. con Jason. Jason Blanco. Adelante, hermano. Le escuchamos. Jason, adelante. Buenos días, ¿se escuchan ahí? Sí. Buenos días, bendiciones. Mi nombre es Jason Blanco Medina, desde Colombia. Me integro en la iglesia presbiteriana Capernaum de San Vicente del Congo, eso queda por acá por Antioquia. Perfecto, Y hermano. agradecido primeramente con Dios y con Academia Cristo por darme la oportunidad de recibir estas instrucciones para crecer más en el ámbito de la vida cristiana y crecer más espiritualmente. Muchas gracias. Gracias. Bienvenido, hermano. Gracias por ser parte de la familia de Academia Cristo. Seguimos entonces con Yorlin. Así es como se pronuncia su nombre, hermano. Adelante, hermano. Lo escuchamos. Yorlin. No nos escucha. Bueno, seguimos Aló. entonces. Adelante. Cuéntenos, hermano, antes de pasar a otra persona, ¿cómo Muy está? buenos días, Dios le bendiga. Le habla Kim Torres de Colombia, la ciudad de Cartagena. Tengo 40 años, vivo con mi familia. Perfecto, hermano. Bienvenido. Muy bien. Bien, Gracias. Y vamos a desactivar el micrófono para que no haya un sonido adicional. Florindo, buen día. ¿Cómo va? Buen día, hermano Nixon Ibar. Una vez les saludo en este año 2024. Soy guatemalteco. Pues ahorita estoy trabajando, pero casi me gusta recibir las clases. Así que saludo, hermano. Bendiciones. Gracias, hermano. Muy bienvenido. Qué gusto verlo de nuevo. José López. Adelante, José. José, te escuchamos, José. Tiene desactivado el micrófono. Adelante, hermano. Bueno, vamos a seguir con Elvira. Adelante, Elvira. Buenos días a todos mis hermanos, desde la ciudad de Barranquilla, Colombia, para todos ustedes. Ya llevo varios cursos en Academia Cristo y mi propósito de estar aquí dándole la gloria a Dios es aprender para ir por más. Tengo un grupo que estoy discipulando también y me alegra en el Señor poder estar en esta academia que nos instruye, nos enseña, nos da pautas y bueno, cumpliendo con la gran comisión que es lo que Dios nos manda a hacer. Amén. Gracias. Gracias, hermana. Bienvenida. Muy bien, seguimos con Ruth. Ruth María, buen día. Sí, pastor y profesor, muy buenos días, que Dios lo bendiga. Desde aquí, desde Villavicencio, departamento del Meta, en Colombia. Bueno, asisto a la iglesia cuadrangular de acá de Villavicencio. Tengo 3 hijos, un nieto y feliz de poder seguir estudiando con Academia Cristo, que me ha enseñado mucho. Qué bendición. Gracias, hermana. Bienvenida. Saludamos a Edwin García. Adelante, Edwin. Mira, niña, Buenos ¿qué es lo que días, le pasa a usted hoy? buenos días, compañeros. Adelante, Edwin. Se Mi acabó el tiempo, nombre, qué bueno. mi nombre, Ya se acabó el tiempo, vamos a entrar. Ah, Mira, hay, niña, eh, se acabó el hay unos tiempo. micrófonos No se abiertos. venga. Por favor, pueden cerrar para no escuchar las voces de ustedes y las actividades que están haciendo. Entonces, por favor, cierren los micrófonos mientras seguimos saludándonos, ¿ok? mi Seguimos con nombre, Gladys, entonces. Gladys, hermana, el micrófono desactívelo. Buenos días, soy la de Uruguay.
Estoy divorciada, tengo 2 niñas y nada, bendiciones. Gracias, hermana. Muy bienvenida. No sé quién más falta de saludarnos. Hay un micrófono todavía abierto. No vamos a poder avanzar si los micrófonos no están cerrados. José, hay un micrófono que está. Inocencio, de República Dominicana. Soy educador, disculpe, que estoy en clase de educación física con los niños. Entonces también estoy en el Zoom con usted, amado pastor. Excelente, hermano querido. Entonces, bienvenido, bienvenido. Muy bien, entonces durante las clases que vienen vamos a seguir presentándonos un poquito más. Por cuestiones de tiempo vamos a avanzar. ¿Perdón? Sí, entonces vamos a presentar a Jacob Bitter, que me va a ayudar con estas clases. Entonces, adelante, Jacob. Sí, Salude al sí, mi grupo, nombre hermano. es Jacob Peter. Vivo con mi esposa en Medellín ahora. Soy estudiando para ser un pastor. Entonces es mi año de práctica aquí en Medellín. Y sí, estoy muy emocionado para estar aquí con todos ustedes. Gracias, hermano. Muy bien, gracias por ayudarnos. Y voy a presentarme un poquito. Mi nombre es Nixon Vivar, profesor de Academia Cristo. Tengo mi esposa, 2 niños, 2 varones, el uno de 14 y el otro de 13 años. No, 14 y 11. Si esto escucha mi mujer me va a regañar. Y también pues soy ecuatoriano de nacimiento. Desde el 2022 tengo la dicha de trabajar para el equipo de Academia Cristo y para mí es un honor conocerlos a ustedes y honor más grande todavía estudiar junto a ustedes la palabra de Dios. Entonces, bienvenidos, bienvenidas a cada uno de ustedes. Doy gracias al Señor por esta bella oportunidad de conocerles y estudiar la palabra de Dios. Para muchos de ustedes es el primer curso y también pues es familiarizándose con la tecnología y todo eso. Entonces, aquí vamos a conocernos durante estas 4 semanas. Tendremos ya la oportunidad de saludarnos y hablar un poquito más. Entonces, bienvenidos, bienvenidas a cada uno de ustedes y damos inicio oficialmente al curso en el principio. Entonces, vamos a empezar con una oración, postrándonos a los pies de Cristo, dándole gracias por la bendición que nos da de poder estudiar su palabra, de poder prepararnos para compartir con otros el glorioso evangelio de salvación y vida eterna. Postrados a los pies de Cristo, empecemos este curso, esta lección con la siguiente oración. Amado Padre en el cielo, qué maravilloso y poderoso eres. Me asombra el poder de tu palabra que creó todas las cosas. Gracias por crearme y cuidarme. Gracias por hacerme tu hijo, tu hija, por la fe en Jesús. Cada vez que veo algo hermoso que tú creaste, me recuerda que tú eres mi Padre amoroso y poderoso. Oro a ti en nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Muy bien, entonces aquí vamos a dar inicio a la lección 1, que no es otra cosa que la creación. Y vamos a hablar de Génesis. Se les concedió la oportunidad de leer Génesis capítulo 1, los versículos del 1 al 25, en el cual vimos la creación de Dios, todo lo que el cielo, los cielos y la tierra y todo lo que eh, más allá de lo que nuestros ojos pueden ver. Entonces, vamos a identificar el propósito y los objetivos del curso. En este curso vamos a aprender sobre todo, absolutamente todo sobre la creación, cómo creó Dios el mundo, el cielo, la tierra. También vamos a ver que ahí Dios creó al hombre y a la mujer, el primer matrimonio, vemos el primer trabajo, vemos también desafortunadamente el primer pecado. El hombre y la mujer son expulsados del huerto del Edén y ahí, para simplificar, vamos a ver ahí mismo
Ya vemos la primera promesa de un Salvador, que Dios prometió a Adán y Eva enviarles un Salvador para arreglar el problema enorme, el lío enorme en que el hombre se metió por la desobediencia. Entonces, eso vamos a estudiar. 8 cursos en los cuales vamos a resaltar la gracia de Dios, el amor de Dios, la paciencia de Dios, la misericordia de Dios por su creación. También vamos a aprender o reforzar el método de las 4C, que es un método maravilloso que lo podemos usar en cualquier historia bíblica para identificar los personajes, los objetos, el problema, el lugar y cuándo ocurrió, y también una aplicación práctica a nuestra vida de fe, a nuestra relación con Dios. Vamos a identificar el pecado en nuestras vidas y también vamos a identificar el amor, la gracia de Dios y la aplicación práctica a nuestras vidas. Para esta lección vamos a hablar un poquito sobre la teoría de la evolución, ¿verdad? Que va en contra de lo que nosotros creemos de la creación de Dios. Entonces eso más o menos es el curso. Qué pena que hay mucha información en la primera lección, pero es típico a veces. También los 13, el discipulado 1 tiene 13 cursos. Entonces aquí vemos, la Biblia tiene 6 cursos, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento. Las enseñanzas de Jesús, 3 cursos. Algunos de ustedes ya tomaron el Dios, las enseñanzas de Jesús, el Dios verdadero, entre otras cosas. Identificación espiritual y legalismo son 2 cursos. La palabra crece, 2 cursos, aquí es ya más práctica, ¿verdad? Hay algo de teoría, pero también práctica para estrategias de cómo compartir con otros la palabra de Dios. Total son 13 cursos del discipulado 1 y avanzan al siguiente nivel. El panorama como ya mencioné, los objetivos del curso a la luz de las Escrituras, vamos a estudiar 27 capítulos de Génesis. Vamos a ir identificando puntos importantes como la creación, Adán y Eva, la caída, el diluvio, la torre de Babel, la promesa de que Dios hizo a Abraham, luego el nacimiento de la prueba que hizo Dios a Abraham cuando pidió que sacrificase a su hijo Isaac, luego los hijos de Isaac, y más o menos terminamos con la bendición de Jacob, de Isaac a Jacob, perdón. Y eso es más o menos entonces el panorama del curso. Y aquí vamos a ver el método de las 4C que vamos a aprender todo a lo largo de este curso. Captar, contar, considerar y consolidar. Entonces, como dije anteriormente, es maravilloso tener en mente este método maravilloso para usarlo en cualquier historia bíblica cuando usted vaya a compartir con una persona. Entonces ya vamos a identificarlo, qué significa cada una de ellas. Muy bien, entonces vamos a las preguntas. Alguien mencionó que si vamos a hablar un poquito de las preguntas, sí, vamos a analizar. Aquí estamos en el método de captar, llamar la atención, conectar la historia bíblica con la audiencia. Entonces, vamos a ver aquí. Y la pregunta era, ¿seis días, millones o millones de años o 6 días normales? ¿Cuál fue su respuesta y por qué escribieron esa respuesta? Adelante, hermanos. Pueden levantar la mano. Y a ver, aquí estoy un poco confundido. Adelante, hermana. Bueno, pastor, yo creo, a mi entender, 6 días. 6 días, no millones de años, porque dice que en el principio, ¿verdad? Y dice que dijo Dios dijo Dios sea. A cada día le dijo sea la luz, sea, y le ponía un nombre. Y en el verso 5 dice, y fue la tarde y la mañana de un día.
Entonces, por eso concluyo que fueron 6 días, Gracias, digo Elvira, yo. muy bien dicho. Apreciación. Gracias. Gladys, escuchamos a Gladys. Sí, para mí son días normales, porque para hacerlo corto, ¿no? Digo, Dios decía, dice, y fue la tarde y la mañana, lo dice también en el 1:13. Dice, y creó Dios, y cuando va creando Dios, dice, y fue la mañana y la tarde. Cuando en el 12 dice, fue que creó los árboles y todo lo demás, y ahí después en el 13 dice, fue la tarde y la mañana del tercer día. O sea que leyendo párrafo por párrafo uno va diciendo, va viendo que dice, y fue la tarde y la mañana, y fue la tarde y la mañana. Por eso me baso en que fue un solo día, no fue más que eso. Gracias, Gladys. Muy bien dicho, hermana. Escuchamos a Roger, adelante. Pastor, porque es que lo que hace Dios lo hace enseguida. Cuando dijo hágase la luz, eso ya es un hecho. Veamos el sol, ya le pareció bueno el sol de las tinieblas y lo hizo enseguida. Eso no que 6 millones de años, eso es enseguida. Para él, cuando habla de eso es enseguida. Ese es mi aporte, pastor. Gracias, Roger. Muy bien. Bíblicamente eso es lo que nosotros creemos, confesamos y le damos gracias al Señor. Yorlin, adelante. Hola, pastor, buenos días, grupo. Si nos vamos al versículo 26, y fue la tarde y la mañana al quinto día. Para mí es 6 días, porque luego en el versículo 24, luego dijo Dios, produzcase la tierra los seres vivientes según su género, las bestias, las serpientes, los animales según la especie. Y fue que hizo Dios los animales de la tierra según su género y se arrastrarán sobre la tierra según las especies. Vio Dios que era bueno. Fueron 6 días. Ahí hasta el versículo 25. Para mí, aquí lo que dice la Biblia, en el versículo Gracias, 3. hermano. Muy bien, muy bien. Entonces, muy bien, entonces seguimos y ahí está. Entonces, eso es lo que nosotros creemos, eso es lo que la Biblia nos dice de forma clara. Ahí está más o menos unas imágenes, lo que hizo Dios, ¿verdad? Sin embargo, tenemos que decir que a veces somos bombardeados con la teoría de la evolución o alguien que cree una parte de la creación y una parte de la evolución y lo mezcla un poquito para que no suene tan desproporcional. Entonces, aquí la Biblia es clara, como bien dijeron ustedes, claramente llegó la tarde, la noche o la noche y la tarde. Ese fue el primer día, el segundo día, el tercer día, el cuarto día. Y así es como hoy lo seguimos disfrutando, ¿verdad? Porque Dios no crea cosas mal hechas, Dios siempre hace, ¿verdad? Hay una palabra linda que cada vez que Dios creaba, ¿verdad? Decía, este fue el primer día, el segundo día, y al concluir su obra decía una palabra hebrea que decía Tov Meot. Esa palabra literalmente no podemos describir en ningún idioma lo que significa. Era como que todo lo que él había hecho era perfecto, perfecto y perfecto. Entonces, que todo lo que había creado, ¿verdad? Lo que había hecho con su palabra, lo hizo muy bien. Y la otra pregunta que hice era, ¿qué usó Dios? Ya les di la respuesta. Para crear todo lo que nuestros ojos ven y mucho más allá de Eso nuestra es una cosa. Eso es capacidad. otra. Ellos ¿Qué es lo que Dios usó para crear? Adelante, Elvira, tiene la mano levantada. Bueno, a mi apreciación, Dios usó la palabra. Dijo y fue hecho. Y dijo Dios, y dijo Dios, y dijo Dios en cada versículo. O sea, con la palabra, con su palabra de poder, creó todas las cosas. Amén, hermana querida, bien dicho. Muy bien, Gladys, ¿alguna otra acotación? No, solamente lo que ella decía, porque también digo, en todas dice, dijo Dios,
Por ejemplo, en el 6, luego dijo Dios, haya expansión. En el 14 dijo, luego Dios, haya lumbreras. Y en todas está Dios dijo, Dios dijo. Y en ninguna dice que Dios fue a hacer algo con sus propias manos. En todas dice que Dios dijo y cuando él largó la palabra se fue hecho. Gracias, hermana. Muy bien. Juana, antes de pasar a la siguiente Amén. parte. Amén. Bueno, mi respuesta a qué usó Dios en la creación, el verbo, la palabra, su aliento, porque también Él formó con su mano, con la tierra, con el polvo, al hombre. Él creó y formó. Gracias, Juana. Esa es la segunda lección y ahí vamos a ver por qué usted y yo somos importantes ante la presencia de Dios, porque no dijo que se haga el hombre, sino Él formó con sus benditas manos. Entonces, para la próxima clase ya tenemos esa pista. Muy bien, entonces vamos a avanzar y ahora vamos a estudiar la historia que nos tocó leer. Y aquí ingresamos al método de las 4C. Entonces, las 4C son llamadas así porque tiene, pues obviamente, ¿verdad? Valga la redundancia, considerar, que es la primera. Bueno, vamos a empezar primero acá que tenemos captar. Captar es lo que estamos haciendo ahorita, ¿verdad? Captando la atención de los estudiantes, como también mencionó en el video, es una introducción, es introducir el tema de la clase que vamos a hablar, ¿verdad? Como para conectar a la audiencia. Contar, aquí vamos a ver contar la historia. Podemos leerla directamente de la Biblia o contar en nuestras propias palabras. Considerar, aquí tenemos 6 preguntas en las cuales vamos a identificar, nos vamos literalmente a convertir en detectives de esta historia y ahí vamos a encontrar los personajes, los objetos, el lugar, cuándo ocurrió, si hay un problema, entre otras preguntas, ¿verdad? Y al fin, consolidar, tenemos 4 preguntas nomás y aquí vemos qué pecado, bueno, el punto principal de la historia, el pecado, la gracia y nuestra frutos de fe, ¿no? Entonces, vamos a comenzar con la primera parte. ¿Quién me puede hacer un resumen cortito, simplificado de la creación de Génesis 1 al 25? ¿Quién me puede hacer un resumen para que tengamos en mente más o menos lo que vamos a hablar? ¿Un voluntario? Una voluntaria, una simplificación del texto bíblico que leyeron. ¿Hay un voluntario, una voluntaria? ¿No? Bueno, Juana, adelante, hermana. Perdón, dejé el micrófono, la manito levantada, discúlpeme. Excelente. Vamos con Elvira. Elvira, usted podría hacer un resumen para que Bueno, todos tengamos una idea de lo que vamos a hablar, que sea cortito. en el principio solo estaba el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo que se movía sobre la faz de la tierra. Esos eran los personajes. Luego, pues, entre los personajes, sin meter la vegetación y todo esto de las aguas, Dios creó los animales, tanto los terrestres como los del agua. Y al final, creó al hombre. Esos son los personajes para mí. Gracias, hermana. Muy bien. Excelente. Entonces, lo que queremos hacer aquí en esta parte es como hacer un resumen de la historia. Ya vimos, dijo Elvira, cómo estaba el mundo, ¿verdad? Dios le fue poniendo día tras día, literalmente colocando cada cosa en su lugar, ¿verdad? Y después de haberlo terminado, si esto fue el primer día, el segundo día, el tercer día, el cuarto día, y así como Dios creó, lo vemos hoy en día, ¿verdad? Un paraíso,
cosa tan maravillosa, ¿verdad? Cuando uno abre los ojos y mira los rayos del sol, mira todo lo que está a nuestro alrededor, realmente dice, cuán grande, maravilloso es nuestro Dios. Y al fin del día, todo lo hizo para el bien de su creación, de sus hijos, ¿verdad? Muy bien, ahora entonces, ¿quiénes son los personajes de esta historia? Ya mencionó algunos Elvira, pero ¿alguien más encontró, anotó en su cuaderno algunos otros personajes? ¿Alguien que... Adelante, Rocío. Buenos días, profesor. Pues el personaje principal es Dios, ¿no? Y el secundario, pues ya son lo que es la creación, el hombre. Y bueno, ahí dice, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, pues ahí está la Trinidad obrando en pleno, ¿verdad? Ese es mi aporte. Gracias. Excelente. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Muy bien. Excelente. Bueno, ya identificaron los personajes. Vamos a los objetos. Los objetos. ¿Quiénes son cuáles son los objetos o animales de esta historia? Jason, adelante, ¿quiere mostrarnos quiénes son los objetos de la historia? ¿No? Seguimos con Roger entonces. Los objetos de la historia, hermano. ¿Qué Pastor, objetos pues, identificó? pues se pueden llamar los días, la luz, la lumbrera, los animales, las tinieblas. Eso fue lo Muy que yo bien, encontré. excelente. ¿Alguien más? ¿Algunos otros objetos que identificaron? Elvira, hermana, adelante. La tierra forma parte de la creación, la tierra, las aguas, los El sol, cielos, la luna, el sol, la luna, las estrellas. la estrella. Excelente, Amén. muy bien. Gracias, Elvira. Yorlin, adelante. Buenos días, grupo. Buenos días, pastor. También los árboles que dieran fruto, el agua, el cielo, la estrella, El aire. las Excelente. aves. Las aves, muy bien. Hablando de aves, hay unos pajaritos que están sonando atrás. Excelente, hermano. Con eso, muy bien. Seguimos con Juana. Adelante, Juana. Amén. Para no redundar en lo que ya se ha dicho, que es toda la creación como objetivo, el objeto principal creo yo que se usó ahí es la palabra, el Muy verbo. bien. Perfecto, me gusta mucho. Excelente, sí, es un objeto. Excelente. ¿Qué más? Bueno, ya podemos pasar a la siguiente, ¿verdad? ¿Dónde ocurrió esta historia? Rocío. En el planeta Tierra. Excelente. Los En Edén, en cielos Edén. y la tierra, ¿verdad? Gladys, hermana. En el principio de la creación, de toda la creación de Dios, porque habla desde el principio, o sea, en el primer capítulo dice, en el principio, ¿tá? O sea que no había nada y empieza ahí toda la historia de la tierra y la humanidad. Excelente, muy bien. Entonces podremos decir en el cielo y en la tierra, ¿verdad? Porque tanto en el cielo colocaba la luna, las estrellas, el agua, y en la tierra, pues la vegetación, los animales, el agua también, entre otras cosas. ¿Cuándo ocurrió esta historia? Rocío. Rocío, adelante. Disculpe, pastor, se me quedó la manito arriba. Pero Está bien. bueno, el comienzo de la creación es el mismo comienzo de la tierra, hace muchos, muchos años.
Quizás, no sé, millones y millones de años. Bueno, esa es la cosa que estamos hablando, ¿verdad? Estamos hablando de un tiempo que Dios nos dijo donde nos creó, donde hizo la creación y pues no millones, millones de años. Entonces siempre vemos lo que dice las escrituras, ¿verdad? Gracias, hermana. Admin, no sé su nombre, nomás ahí está como José, José, José. Adelante, José, José. José. mira, la Biblia habla bien claro. El tiempo dice en el principio. Ese es el tiempo. Ese es el comienzo de la historia, en el principio. Nadie puede decir fue tal año ni en el principio. ¿Y dónde? Juan ocurrió en el principio. ¿Y dónde? En el cielo y la tierra, porque los dos fueron eventos, parte del evento de esa creación. Gracias, José. Eso es así. Esto es mi participación en Muy esa bien. pregunta. Ahí está. En el principio, 6 días normales, como ya dijimos, ¿verdad? Gladys, hermana, ¿alguna acotación ahí? Sí, no, entre el primer y sexto día de la creación de la tierra, porque la historia se basa en del primero al sexto día, que fue los días que Dios creó la tierra y todo lo que creó, ¿verdad? O sea, la historia está Perfecto. en ese contexto, en 6 días, En los ese primeros 6 días. en ese lapso de tiempo. Muy bien. Excelente. Entonces, como parte de este considerar, hay una identificación de los problemas, ¿verdad? ¿Cuál es el problema que usted mencionó? ¿Existe problema en esta historia o no? Eh, Charlie, adelante. Amén. Dios le bendiga, pastor. Tomando en cuenta la pregunta que usted hacía para agregar un poquito, ¿cuándo sucedió esto? El primer versículo del Génesis, únicamente el primer versículo dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Primero hace mención de los cielos, hace mención de la tierra, antes de ir ordenando los días de la creación. Podría decirse que esto sucedió en la eternidad, cuando todavía Dios no había establecido, por así decir, los tiempos a los que nosotros humanamente estamos limitados. Para nosotros existen los días de 24 horas, quizás a partir, como dijeron mis hermanas, a partir del primer día, o el día, mejor dicho, en que se creó, digamos, la luz, y dividió Dios la luz de las tinieblas, y ya comienza el Señor a relatar, o el escritor, mejor dicho, Moisés, a hacer esa forma de relato. Fue el día y la tarde del primer día, del segundo día, pero cuando comenzó la creación, cuando dice en el principio, cuando fueron creados los cielos, pues yo considero que no había una limitación de días, de horarios, sino que fue en la eternidad, algunos le llaman la eternidad pasada. En el Evangelio de Juan, por ahí, ya personificándose, ¿verdad? La palabra en la persona de Jesús, valga la redundancia, dice, en el principio era el verbo, y el verbo estaba con Dios, haciendo referencia a la eternidad, aún antes de que fueran creados los cielos y la tierra. Ahí relaciono yo esa palabra de Moisés cuando dice en el principio. Es solamente, pastor, Dios le Gracias. bendiga. Gracias, Charlie. Muy bien. Lo que vamos a enfocarnos es en esta clase desde dónde comienza la historia para nosotros, ¿verdad? Y aquí el texto bíblico nos habla en los primeros 6 días normales de la Biblia. Vamos a dejarlo así, ¿verdad? Poder pensar un poco más allá de eso, pues no nos incumbe en este momento, ¿verdad? Pero gracias, hermano, por su comentario, muy, muy bien dicho. Y como dijo, reitero, vamos a enfocarnos en el texto bíblico que nos tocó leer. Escuchamos a Edwin y luego vamos avanzando un poquito. Estamos en la identificación. ¿Cuál es el problema? ¿Hay algún problema que usted identificó en esta historia?
Sí, Nomás quiero decirles que no, a veces no hay problemas, a veces hay más de un problema. Entonces, Edwin, adelante. el problema era que la tierra estaba desordenada y vacía. No, no, pero eso no es problema. ¿Ok? Gladys, hermana, el micrófono. Sí, para mí el problema aquí, o sea, cuando Dios empieza a crear, en el principio, el inconveniente que tenía acá que la tierra estaba desordenada, estaba vacía y que las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Entonces ahí Dios tenía el inconveniente que después Dios debió ordenar ordenar, sacar, separar las tinieblas de la luz, ordenar la tierra y crear todo lo que creó, porque estaba vacía la tierra, o sea, había un problema, la tierra estaba vacía, estaba desordenada y estaba las tinieblas sobre todas las faz de la tierra. Para mí ese es el problema que había aquí. Gracias, Gladys. Juana, adelante. Amén, amén. Bueno, redundar un poco en todo lo dicho es que ah, al principio vemos el problema del desorden, ¿verdad? De las tinieblas. Pero en cuanto a la creación, que es la lectura que tenemos de 1 al 25, la creación, pues no hubo ningún problema. Ok. Excelente, muy bien. ¿Qué nos cuenta Elvira? Sí, como ya han dicho, Dios es un Dios de orden. Dios es un Dios de orden. Y Él colocó primero un orden, ¿verdad? Sobre la faz de la tierra. Separó todo lo que había que separar para último traer al hombre. Así cuando Jesús llega a nuestras vidas, Él viene a colocar un orden divino en nosotros, porque Él es un Dios de orden. Amén. El Gracias, Elvira. problema era ese, el desorden. Gracias, Elvira. Entonces, José, adelante y luego avanzamos. José. Bueno, el principal problema que había era que Dios, cuando empezó a organizar, sabemos que había un desorden porque no había nada. Y donde no hay nada, tiene que haber desorden. Entonces, lo que se identifica aquí es, en este principio que nos da la Biblia, es que no había nada y había que buscar a alguien que se encargara de dirigir lo que había creado. Porque el problema que había era ya que no había forma como él dirigirla, como porque ya no podía dirigirlo él, porque ya había hecho la creación. Entonces crea el hombre para que se encargara de ordenar y de renombrar y hacer lo que hubiera que hacer con la creación que el Señor creó para solucionar ese énfasis que él tenía en la creación. Gracias, José. Todavía no hemos llegado a la creación del hombre, ahorita está la creación de Dios nomás. Exacto. Miguel. Ajá, Vamos a escuchar a Miguel y luego Roger. amén, cortito, cortito. Yo, el único problema que yo veo aquí, y no en, ¿sabe? No en la creación, porque Dios todo lo crea perfecto. Yo lo que veo, después que el hombre llegó, ver que si la creación se hizo en 6 días normales de 24 horas, o si se hizo en 6 millones de años. Eso yo lo veo como un problema, no para lo que Dios creó, sino para el hombre que estudia la palabra y para las personas que no entienden muy bien qué dice la palabra, que puede decir Dios creó el mundo, pues, todo en 6 días o en 6 millones de años. Y ahí es que yo veo como cierto problema. Eso es todo. Gracias a Miguel. Gracias, hermano. Escuchamos a Roger y luego avanzamos. Pues sí, miraría como de pronto para ubicar la palabra problema, de que todo estaba confundido, revuelto, y como es un Dios de orden, digo, no, esto toca casa limpiarla, ordenarla, organizarla, ponerles arbolitos aquí, animalitos acá y el hombre en tal lado. Entonces de pronto lo veo como para ubicar la palabra problema. Claro que para él no hay ningún problema, ¿no? Pero la solución de él dije, no, vamos a organizar esto, hacerle aseo, organizar a los animalitos, el monte por aquí, la nube, el sol, la estrella. Eso lo vería así, pastor. Gracias, hermanos. Muy bien, muy excelente comentarios, diálogo y también. Bueno, vamos a pensar en esto que no había ningún problema, porque el que estaba creando el mundo era Dios.
Y él tenía absolutamente todo, todo, todo bajo control. Entonces, lo que aquí Dios hace, ¿verdad? ¿Cómo estaba, cómo hizo, ¿verdad? Es una descripción, el Génesis, de todo lo que Dios hizo. Pero no está diciendo que la tierra estaba en un caos total y él no sabía cómo arreglarlo. Nomás está haciendo una descripción de lo que hizo, ¿verdad? Y lo que Dios fue colocando, poniendo, haciendo con su voz, ¿verdad? Pero la creación, como nos decía el video y como nos decía el Salmo también, Dios tenía absolutamente todo en control y la creación de Dios fue perfecta y maravillosa, ¿verdad? Entonces se soluciona el problema, se resuelve el problema y bien vale de la pena decir que lo que dijo Miguel, el problema después viene, la creación, ya empezando desde Adán, que todavía no hemos llegado, pero ahí viene ya la desobediencia y todo lo demás y todo lo que hoy hemos hecho con la creación perfecta de Dios. Literalmente no somos buenos mayordomos, no cuidamos la creación que Dios hizo para nosotros, ¿verdad? Ahora se resuelve el problema. Aún no, porque todavía no había ningún problema, ningún inconveniente. Ya a partir de las clases que vienen, vamos a ver que sí, el ser humano, al escuchar las mentiras de Satanás, la primera creación perfecta de Dios, claro que cae en desobediencia y de ahí vienen los problemas para hoy en día también. Entonces, Elvira, ¿tiene alguna acotación, alguna pregunta? No, profe, se me quedó la manito ahí levantada. Gracias, hermano. Mire, nuestra hermana Juana sí encontró un problema en la clase porque hay algunos micrófonos que están desactivados y no nos podemos escuchar nítidamente. Entonces, gracias, hermana. Muy bien. Entonces, vamos a la siguiente parte, la parte de consolidar. Entonces, usted va a notar aquí que vamos a tomar la historia bíblica y hacerla personal a nuestra vida, una aplicación práctica. Entonces, vamos a ver esta es la primera pregunta. Entonces, ¿cuál es el punto principal de la historia? ¿Verdad? Aquí ya leímos el texto bíblico, entonces queremos resumirla en una sola línea. ¿Qué título le daría usted a esta historia? Un voluntario, una voluntaria. Y usted tendría que darle un título a su historia, a esta historia, en sus propias palabras para enseñar esta clase. Elvira, hermana. Y luego vamos con Miguel. Todo es creado por él y para él. Excelente, muy bien. Cuéntenos, Miguel, ¿qué Ah, título le daría ah, usted? sí, la perfección de Dios en su creación. Amén. Perfección de Dios en su creación. Muy bien. Roger, El regalo de Dios para la humanidad. muy bien. Regalo de Dios para la humanidad. Charlie, Amén. Yo consideraría que podría ser la creación perfecta de Dios. oh, perdón, mi auto silencié. Adelante, Juana. Amén. Bueno, decía Amén. que considero que Amén. podría ser la creación perfecta de Dios. Gracias, Charlie. Muy bien. Ahora sí, Juana. El micrófono, hermana, no lo desactivó. Ay, Igual el perdón. micrófono. Bueno, Ahora sí. sí, ya. Amén. Decía que el punto principal sería la creación como la vida. Y entonces el nombre que yo le pondría es eso, la vida. Gracias. Muy bien. Excelente. José, un título más y pasamos. Amén. Yo a este título le daría, como título le daría la primera oportunidad de Dios para la humanidad, porque si Él no hubiese hecho la creación, no existiera nada. Gracias, hermano. Muy bien, entonces vamos a quedarnos con los títulos que ustedes dijeron, pero también vamos a agregarle uno más. Entonces, Dios creó un mundo perfecto en 6 días normales, porque estábamos hablando de eso, ¿verdad? Dios creó un mundo perfecto en 6 días normales. Teníamos la mano levantada de Jason. Jason, adelante, hermano. ¿Tenía
algo que acotar? Bueno, entonces seguimos. Eso no, Inocencio. Inocencio, ok. Adelante. ¿Tiene alguna pregunta, alguna duda, algún comentario? Y si no, seguimos, ok. No iba a dar un tema, pero ya. Sí, sí. Gracias. Ahorita le vamos a dar oportunidad. Inocencio, si puede como quitar la cámara, por favor, de su cara, por favor, para que o desactivarla para que no nos llame la atención. Excelente, ahí estamos mucho mejor. Gracias, hermano, por su comprensión y flexibilidad. Muy bien. Disculpe. Vamos a aplicar entonces, ¿qué pecado veo en esta historia y confieso en mi vida? Roger, y luego vamos con José. ¿Qué pecado usted leyendo en la creación perfecta de Dios, verdad? ¿Y qué No, pecado le mostró? Y dijo, aquí va mi aplicación. Adelante, pues Roger. pecado como tal no veo ninguno, pero sí nos enseña que Él es un Dios de orden y como nosotros debemos, siempre la palabra nos dice que debemos ser perfectos como Él, entonces nos invitas a ser ordenados, a tener todo ordenado en la vida espiritual, en la vida cotidiana, para que todo nos vaya mejor. Pero pecado así tanto como en la historia no veo, pastor. Excelente. Acuérdese que gracias, hermano. Acuérdese que la creación fue hecha ahí, perfecta, pero desafortunadamente ahora nosotros cómo vivimos, ¿verdad? Uno de los pecados que personalmente puedo yo confesar es que a veces dudamos de la creación de Dios. A veces creemos a los científicos que dicen, ¿será que Dios sí creó el mundo en 6 días? ¿O será que fueron más? O también cuando uno mira, a veces uno duda que si esa es creación de Dios, todo lo que vemos, todo lo que disfrutamos, ¿será que Dios todavía sigue proveyendo para su creación hoy en día? Entonces, cositas como esas, ¿verdad? ¿Alguien tenía la mano levantada? José, adelante. ¿Qué pecado vio usted? Ok. Mire, pastor, en esta historia aquí yo no veo ningún pecado. Bíblicamente no hay ningún pecado, excepto que los hombres quieran en su voluntad humana eh, eh, hasta revisar o desviar la historia de la creación y quieran dudar de que Dios realmente lo haya hecho en 6 días. Ya eso es una situación humana del hombre que no lo quiera creer. Pero según la Biblia, esta parte está perfecta, ahí no hay pecado. Gracias, José. Sí, la historia, bueno, dice la pregunta, ¿qué pecado veo en esta historia y confieso en mi vida? Vamos a escuchar a Juana y luego a Miguel. Amén. Bueno, como se ha dicho, la creación pues de Dios fue perfecta y ante los ojos de Dios sigue siendo perfecta porque anda buscando todavía eso, que lo captemos. Y el pecado que podemos ver, aparte de, como usted dice, dudar, también es ignorar, porque ignorar es no tener el conocimiento, ignorar es tener el conocimiento de echarlo a un lado, pasarle a un lado. Y justificar con la ciencia la creación. O sea, eso, poner en duda a través de otros conocimientos falsos para y poder ignorar, valga la redundancia, la creación perfecta. Gracias, Juana. Muy bien, esa es una aplicación práctica, ¿verdad? A lo que vemos hoy en día, a lo que a veces sin querer lo hacemos, pero es parte de nuestra rebeldía contra la creación perfecta de Dios. Muy bien dicho. ¿Alguien más? Muy bien, entonces, Daniel, ¿tiene alguna acotación aquí? Oh, Miguel, perdón, Miguel. Sí. Adelante, Sí. Miguel. Se va a cansar, pobre, levantando los brazos. Eso no es nada, no te preocupes. Sí, yo
yo veo que en la creación hay una perfección profunda. Yo confieso en mi vida, ve, como usted dijo ahorita, la ciencia habla y algunos estudios hablan y como decía que el hombre diría que sí del mono. Yo confieso, ¿verdad? Que tuve un poco de duda en creer en los 6 días o los 6 millones de años. Como Dios para un día es como 1000 años, pero ya, pues gracias a Dios, tengo aclarado que Dios creó la creación en 6 días de 24 horas. Amén. Ese es Gracias mi a comentario. Miguel. Gloria a Dios por eso, ¿verdad? Porque a veces esas son las artimañas de Satanás, poner dudas sutiles a veces que insignificantes, pero que con el paso de los años van este, minando, destruyendo esa confianza en la creación de Dios. Gracias, Miguel. Amén. Seguimos con Daniel. Ahora sí, Daniel, adelante. Bueno, en realidad no hay ningún tipo de pecado, simplemente hay dudas generadas por los científicos y eso es como se estuvo hablando, pero el que está eh, en Cristo y tiene fe grande, no hay ningún tipo de dudas, no hay forma de no creer en la creación de Dios. La que genera las dudas es el hombre que no tiene continuación en la palabra de Dios, que no cree en Dios. Esos son los que generan los errores. Pero después Gracias. un hijo de Dios no puede tener duda sobre eso. Gracias, Daniel. Muy bien. Entonces aquí vemos que desafortunadamente ofendemos a Dios de diferentes formas, en pensamiento, palabra y obra. Entonces Claro. no hemos sido obedientes con su creación, ¿verdad? Gracias, hermanos. Muy bien. Seguimos entonces. Pasamos a la siguiente pregunta. ¿En qué versículos y palabras de esta historia veo el amor de Dios para conmigo? Yorlin. El micrófono, hermano, adelante. Ahora sí, le Pastor, escuchamos. buenos días. El amor de Dios para nosotros a través de la creación y de la palabra. Porque lo que está escrito en la palabra es el amor de Dios. Lo que quiere que nosotros hagamos. Para mí. Gracias a Yorlin. No le escuchamos todo porque está mala la señal. Seguimos con Elvira. Adelante, Elvira. Amén, pastor, aquí en el verso 29 dijo Dios, he aquí que os he dado todas las plantas que dan semilla que está sobre toda la tierra y todo árbol en que hay fruto y que da semilla os serán para comer. O sea, él no solamente hizo la creación, sino que nos proveyó por amor, nos proveyó el alimento y más que el alimento también nos dio la sabiduría para juzgar la tierra. O sea, nos puso como amos de la creación. Porque, por poner un ejemplo, un animal no puede decir voy a hacer un edificio, pero un hombre, Dios le dio la sabiduría y el entendimiento para manejar la tierra, para trabajarla. Y ahí vemos el amor de Dios. Gracias, Y, Elvira. y Seguimos con hacia mí, pues, Rocío. Sí, amén. adelante, hermana. Continúe. Perdón. Y hacia mí, pues, veo el amor de Dios en que cuando Él llegó a mi vida, colocó ese orden, porque sin Dios no somos nada, personas vacías, todo nos afecta, todo nos daña, todo nos toca, ¿verdad? Pero ya cuando está Dios nos da un crecimiento y una madurez espiritual, amén. Gracias, Elvira. Seguimos con Rocío. Luego vamos con Gladys. Bueno, profesor, en el verso 21 dice que vio Dios que todo era bueno. Y en el verso 26 dice, hagamos al hombre a nuestra imagen y conforme a nuestra semejanza. Yo veo ahí el amor de Dios al habernos creado conforme a su imagen y a su semejanza, que es algo muy grandioso, ¿verdad? Poder tener, digamos, esa manera de ser como, no ser como Dios, sino tener su semejanza y su imagen.
Gracias, hermana. Muy bien. Gladys, adelante. A mi forma de ver, solo veo el amor de Dios en cada versículo, porque Dios cuando creó cada cosa la hizo perfecta y hermosa. Y en algunos versículos Él dice, y vio que era bueno, creó la luz y vio que era buena, ¿tá? Y la separó de las tinieblas. Entonces, Dios, todo lo que hizo, lo hizo perfecto y hermoso, ¿tá? Entonces, ahí yo en cada versículo puedo ver el amor de Dios. O sea, no puedo decir un versículo solo, porque en cada versículo dice, y vio que era bueno, y creó, y vio que era bueno, y separó. Entonces, ahí yo veo el amor de Dios en cada versículo. A mi forma de ver, ¿verdad? Gracias, Gladys. Totalmente de acuerdo con usted. Y el amor de Dios seguimos viendo hoy en día. Ah, ¿alguna vez Dios le ha dado a usted las migajas o Él siempre le da lo mejor de lo mejor? ¿Qué piensan? Adelante, José, Juana y Charlie. En ese orden. Adelante, José. Cortito. Ok, perfecto. Eh, Dice aquí en qué verso de esta historia veo el amor de Dios. Mira, inmediatamente el Señor dice que empieza a crear el medio de sustento para esa creación que había hecho hasta ese momento. Ahí está demostrado el amor de Dios, porque había creado los animales y empieza a crear la hierba y dice que sean apetibles para que puedan comer. El amor de Dios se mostró inmediatamente con la creación de la naturaleza para dotar el entorno, el medio ambiente de frutos y hierba que puedan ser agradables al paladar de esa creación en ese momento. Ahí demostró el Gracias, Señor José. el amor. Y ahí lo demuestra claramente. Y cada versículo que declara los tipos de fruto que está creando ahí. Amén. Gracias. Adelante, Juana. Bien. Y acuérdense Bueno, también de la rapidito, pregunta que les hice. los versos, todos los versos, porque en todo Dios vio bueno y lo ha hecho en mi vida, hacia mi vida veo el amor porque al llegar Jesucristo, pues nos ha visto siempre como lo mejor, como lo bueno, como lo que hizo Dios y trae el orden a nuestras vidas. Y con respecto a la pregunta de que si Dios ha dado algo a mitad o lo da bien, siempre da lo mejor. Dios siempre da lo mejor, mas no todo el tiempo estamos preparados para recibir lo mejor y como Él lo da, porque cuando pedimos siempre queremos lo mejor que creemos y no lo que Él cree. Entonces, es siempre da lo mejor y lo que hay es que saberlo recibir. Gracias, hermana. Muy bien. Sepamos o no sepamos recibirlo, Dios siempre, siempre nos da lo mejor de lo mejor. Esa es la esencia, el amor, la naturaleza de Dios. Charlie, adelante. Y luego Bueno, pasamos al creo que ya lo siguiente. dijeron, creo que ya lo dijeron, no sé, pero solamente quería decir que yo veo el amor de Dios con respecto al ser humano, que como decía también mi hermana Gladys, en cada día de la creación, que Dios todo lo hizo perfecto para que lo disfrutara el ser humano. Nada más, Gracias, Dios le bendiga. Charlie. Muy bien. Gracias, hermano. Muy bien. Seguimos con la pregunta número 4. ¿Qué pediré que Dios obre en mí para poner en práctica su palabra? ¿Qué pediremos? Daniel, hermano, adelante. ¿Qué pediría usted? Sabiduría para poder volcar lo que Él me dio hacia las otras personas. Es lo primero que pediría, sabiduría. Gracias, hermano. Sabiduría, excelente. José, ¿qué pediría usted? El Señor aquí bendice su creación. Entonces, ahí demuestra el Señor eh, el amor de Él, bendiciendo lo que había creado hasta ese momento. Todo lo que creó Él lo bendijo. Y ahí dice la palabra. Y bendijo Dios en el verso 22, dice, y bendijo Dios su creación, todo lo que había creado. Lo bendijo y dijo, multiplicaos y echar, es decir, multiplicaos y hinchado la tierra, llenar la tierra. Es decir, que Él bendijo lo que había creado
en ese momento. Gracias, José. Juana, adelante. ¿Qué pediría usted? Conociendo la historia, sabiendo lo que Dios hizo por usted, para usted, ¿qué pediría ahora? Bueno, Acuérdese que también nos tocó leer el Salmo 104. ¿Qué pediría, hermana? pediría más humildad para tener más agradecimiento por todo lo que Él hizo, hace y hará por nosotros. Y la Gracias, sabiduría Juan. para conducirlo y ser buen administrador de todas sus bendiciones. Muy bien. Yorlin, adelante. Desactive el micrófono y le escuchamos adelante. Ojalá y la señal haya mejorado. También lo que puede hacer Yorlin es quitar la cámara para que agarre un poquito más de señal. A veces funciona eso. Adelante, hermano, lo ¿Me escucha? escuchamos. Sí, Ok. Para mí, la obediencia. Que me dé más obediencia, sabiduría, entendimiento de más de la palabra. Y como dice él, hay que ser manso, humilde y sensible para que los demás nos sigan como un buen líder que vamos a hacer. gracias, Yorlin. Muy bien. Un comentario más. Seguimos con Roger. Adelante. Sí, pastor, ya repetir lo de los hermanos, más sabiduría para poderle hablar a la gente porque soy un poco retraído, entonces, como para abrir más mi corazón, mi boca y me dé más confianza para hablar en público, que eso es lo que más le pediría yo al Señor. Gracias, Roger. Muy bien. Excelente. Entonces vamos a pensar en que el Señor nos dé, como dijimos, la fe para adorarlo, para mirarlo como lo que es, el creador del cielo y de la tierra, el proveedor de todo lo que nosotros necesitamos, tanto de lo espiritual, de lo físico, como de lo material. Y que también nos dé la fortaleza espiritual para compartir con otros la palabra de Dios y defender la fe cuando es atacada, ¿verdad? Muy bien, entonces en los minutos que nos quedan vamos a hablar un poquito sobre esa rivalidad, esa pelea, ese choque, ese roce, ¿verdad? Entre la creación y la evolución. Cada día es triste ver cómo en lugares públicos, en lugares van eliminando a Dios. Ese es el propósito de la evolución, ¿verdad? Poner dudas en la mente del ser humano y pensar que pues no existe Dios, no existe la creación, sino que la tierra, el mundo fue creado por un proceso, una multitud de procesos, ¿verdad? Aquí tenemos un científico muy conocido, especialmente en Latinoamérica, pues especial atención a las Islas Galápagos, allá ya llegó, él escribió la teoría de la evolución, es de verdad que él decía, al ver tanta variedad de animales en las Islas Galápagos, él escribió en un libro que habla sobre pues ¿cómo se llama? El origen de las especies, ¿verdad? Entonces de ahí viene y la mucha gente cree, ahí está la evolución, como fue según él avanzando. Entonces todo eso va en contra de la palabra de Dios, en contra de lo que la Biblia nos dice. Y créame que hay muchos cristianos que han caído de la fe al momento de que se han enfocado en la teoría de la evolución, en el proceso de cómo la Tierra ha cambiado, ha evolucionado, cómo ha sido la creación del Big Bang y todo eso. Entonces, eso es muy importante meditar la palabra de Dios, conocerle, dedicar tiempo al estudio diligente de los 6 días de la creación, ¿verdad? Cómo hizo Dios, qué evidencias visibles las tenemos hoy en día para, pues, hacer frente a esas artimañas del diablo que quiere erradicar de nuestra vida, ¿verdad? Muy bien, la evolución niega el relato bíblico de la creación, ¿verdad? Porque dicen que pasaron miles de millones de años para que la tierra llegase a ser como hoy. La caída en el pecado, pues si no creen que Dios creó al hombre y a la mujer, pues no existe el pecado, ¿verdad? El pecado heredado, si no identificamos a Adán y Eva como los que, donde comenzó el pecado, ¿verdad? Al mundo, pues el pecado heredado no existe. El concepto bíblico
del pecado tampoco existe, tampoco creen, cada quien puede hacer con lo que quiera, vivir como quiera, que no pasa nada, ¿verdad? La providencia de Dios tampoco creen, erradican, eliminan esa bendición, ¿verdad? Que Dios todavía sigue proveyendo, provee la lluvia, el sol, cada estación del año tiene su propia función, ¿verdad? Cuando llueve, tiene su propósito. Cuando sale el sol, tiene su propósito. Y todo absolutamente sigue siendo gobernada por Dios Todopoderoso. Entonces, alguien dijo una vez que, ¿verdad? Que no sé si ustedes han visto a los basquetbolistas, especialmente de los Estados Unidos, tienen unas manos grandes, dos manos mías casi son una mano de ellos. Ellos tienen la pelota de básquetbol en una mano, ¿verdad? Si lo agarran, imagínense Dios, su creador, su Dios todopoderoso, tiene al mundo en la palma de sus manos y nos conoce a cada uno de nosotros. ¿Cómo hay una canción linda de un cantautor este, puertorriqueño que se me fue el nombre ahorita? Es Wilkins, creo que es, como dice, ¿cómo no creer en Dios, verdad? Si todo lo que vemos, todo lo que somos y lo que Dios en Cristo Jesús nos ha dado, pues sería como, no sé, no creer en Él. Entonces, todo eso, y créame, aunque a nosotros como creyentes, esto parece que no es posible, ¿verdad? Creer en la evolución, creer en lo que dicen los científicos, pero a muchos de nuestros niños, a muchos de nuestros los estudiantes los están enseñando esto y llegan a la casa de pronto con dudas, con preguntas y poco a poco haciendo una combinación con las edades de sus de adolescencia, de rebeldía y todo, y al fin caen de la fe, de la gracia, ¿verdad? Eso es la evolución y hay un montón de cosas que podemos hablar, pasar toda la mañana hablando de eso, pero nosotros siempre nos enfocamos en lo que la Biblia nos dice, ¿verdad? Alguien que me ayude con la lectura del Salmo. Charlie, ¿puede ayudarnos con la lectura del Salmo 104, el versículo 24, por favor? Charlie, el micrófono, hermano, no le escuchamos. Bueno, no creo que está Charlie ahí. Alguien que me ayude. Roger, ¿puede ayudarme con la lectura, por favor? Y aquí nomás. Bueno, se fue también Roger. Amén. José, Amén. ayúdeme, hermano. Tus obras, Señor, son innumerables. Todas las hiciste con gran sabiduría. La tierra está llena de tus criaturas. Excelente. ¿Entero o lo Entonces, dejo ahí? hasta ahí nomás. Tus obras, Señor, son innumerables. Imagínense querer enumerar las obras de Dios, lo que nuestros ojos ven, se nos van a acabar los años de la vida y no lo vamos a terminar. Si todas las hiciste con gran sabiduría, la tierra está llena de tus criaturas, ¿verdad? Entonces, cosas más maravillosas, ¿verdad? Y aquí vamos a leer también Isaías 40:12, versículos escogidos. Y pedimos a nuestra hermana Gladys, tuviera usted la bondad de ayudarnos con este pasaje bíblico. Gladys, hermana, ¿está ahí? No. Entonces, Amén. Roger. Dice, ¿quién midió las aguas con el hueco de su mano? ¿Quién midió los cielos con la palma de su mano? ¿Quién con 3 dedos juntó el polvo de la tierra y pesó con balanza y pesas los montes y las colinas? ¿Acaso no sabes ni nunca oíste decir que el Señor es el Dios eterno y que Él creó los confines de la tierra? Gracias, hermano. Muy bien, ahí está. Quizás esa pregunta el Señor también nos hace a nosotros. Y si desean profundizar un poquito más, podemos leer también Job. Job, los capítulos 38 hasta el 42, creo. Entonces ahí vemos, Job estaba queriendo darle órdenes a Dios, ¿verdad? Que le ayudara, que le rescatara, que le salvara por buena persona que era, y el Señor hizo
Dijo, ok, vamos a hablar, vamos a hablar. Tú te crees más sabio que Dios, más importante que Dios. Entonces yo te voy a hacer un montón de preguntas y tú me vas a responder. Entonces, lindo ver cómo el Señor nos da, nos dice, mira lo que yo creé, mire lo que yo hice. Puedes pensarlo con tu razonamiento limitado, todo lo que Dios ha hecho. Y aquí está una respuesta cristiana a la evolución. Y aquí está clarito, ustedes ya mencionaron un poquito sobre el texto bíblico de Juan capítulo 1, ¿verdad? Donde habla el papel de Jesucristo en la creación. Hay dos pasajes muy lindos que nos hablan del, del, del verbo hecho carne, ¿verdad? La palabra hecho carne, personificada en Cristo Jesús como nuestro Salvador. Entonces, el enfoque de esta clase es Jesucristo, porque ahí está, ¿verdad? Juan 1, 3 al 10, bueno, Juan capítulo 1, versículos del 1 al 3 y también el versículo 10. Querida Elvira, ¿usted pudiera ayudarme con la lectura? Amén. En el principio ya existía la palabra. La palabra estaba con Dios y Dios mismo era la palabra. La palabra estaba en el principio con Dios. Por ella fueron hechas todas las cosas y sin ella nada fue hecho de lo que ha sido hecho. En el mundo estaba y el mundo fue hecho por ella, pero el mundo no la conoció. Referente a Jesús está hablando ahí. Jesucristo, ¿verdad? El apóstol Juan es quien usa aquí el logos, la palabra, el verbo, ¿verdad? Si aquí cambiamos esto por Jesús, vemos ahí la Trinidad en la creación del mundo, ¿verdad? El día miércoles vamos a ver cuando ya mencionaron ustedes, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, ¿verdad? Excelente, entonces todo el enfoque de un cristiano están puestos los ojos ¿en quién? En Jesucristo, el autor y perfeccionador de nuestra fe y salvación eterna. Sin Cristo no somos nada. Cristo es la razón por la cual hoy estamos estudiando la creación y deleitándonos en nuestro Dios Todopoderoso. Todo lo que Él hizo por nosotros, todo lo que sigue haciendo y seguirá haciendo para que un día usted, por la gracia de Dios, por la obra de Cristo, esté en el cielo, ¿verdad? Continúe, Elvira, con la lectura de Colosenses 1:15 al 17, igual hablando de Cristo mismo, ¿verdad? Amén. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación. En él fue criado todo lo que hay en los cielos y en la tierra, todo lo visible y lo invisible, tronos, poderes, principados o autoridades. Todo fue creado por medio de él y para él. Él existía antes de todas las cosas y por él se mantiene todo en orden. Amén. Ahí está, hermoso pasaje bíblico, ¿verdad? Para atesorarlo, memorizarlo y aplicarlo a nuestras vidas. Entonces, conclusión, en Cristo tenemos propósito, ¿verdad? Sentido para esta vida y no solo para esta vida, sino para la vida eterna también. Entonces, hoy hemos aprendido sobre la creación, los primeros 6 días de la creación de Dios perfecta, perfecta, ¿verdad? Todo lo que Dios hizo fue bien hecho y hasta el día de hoy sigue proveyéndonos todo lo que necesitamos, sobre todas las cosas, la necesidad imperante de un Salvador. Dios nos ha proveído en Cristo Jesús y lo podemos encontrar en la palabra de Dios, en nuestro propio idioma, y el Espíritu Santo es quien nos abre el entendimiento para que alabemos postrados a los pies de Dios, diciéndole, Padre eterno, gracias. Gracias por haber creado este mundo. Gracias por haberme hecho parte de esta creación y gracias por haberme enviado un redentor y salvador para rescatarme de la muerte, del diablo y del infierno. Muy bien, entonces, aquí hay una tarea para el día miércoles. La lección 2 es la continuación, Génesis capítulo
1, los versículos 26 hasta el capítulo 2, versículo 1 al 25. Entonces aquí vamos a ver, Dios creó al hombre y a la mujer y también les dio un propósito. Entonces, esa es la tarea, si quieren anotarlo ahí, para que se preparen para el día miércoles. ¿Alguna pregunta, alguna duda, algún comentario? Mientras concluimos con la primera lección. Roger, Profe, hermano, adelante. Y luego una cerramos con una pregunta. oración. Sí, pastor, es Profe. que hoy había como desinformación en la hora, entonces el miércoles a las 10:30. A las 10:30, sí, estoy colocando el calendario, la hora en el grupo de información. Entonces, el grupo de información siempre va a ser el que les va a guiar a las clases, ¿verdad? Entonces, hay dos grupos, uno de información y el otro de participación. Siempre trato de colocar los horarios allí. Entonces, 9 sería hora de Colombia, 10:30 de la mañana. En la noche, 8:30. José, Gracias, ¿alguna? profe, que esa era lo que iba a preguntar, porque yo pienso viajar ya esta semana y quiero saber, para adaptarme al horario, yo voy a Dominicana, que yo soy de allá, para poderme adaptar al horario. Entonces, allá yo es posible que entre en horario de la noche, porque las clases se repiten, ¿no es? Sí, sí, horarios en la mañana y en la tarde, en la misma clase. Ok. Pues Excelente, gracias, profe. hermanos. Y pásela Hermanas, bien. Ya el proyecto final del otro curso me falta poca cosa para enviarlo. estaré esperando con gozo, hermano. Bueno, Amén. cerremos con una oración. Padre eterno, te damos infinitas gracias por el privilegio que nos das de estudiar tu palabra. Señor, hoy hemos aprendido los primeros 6 días de tu creación y nos quedamos sorprendidos, nos quedamos maravillados. ¿Cómo lo creaste, Señor? La destreza, tu palabra, el poder todo lo que dijiste se hizo según tu santa y bendita voluntad. Te damos gracias, Padre Celestial, porque todavía sigues proveyendo todo lo que nosotros necesitamos, tanto de forma espiritual, física, emocional y material también, Señor. Te damos gracias por ser nuestro Padre amoroso, porque tanto nos quieres, tanto nos cuidas, tanto nos proteges, Señor, que te dignaste enviar a tu Hijo a morir por nuestros pecados para que algún día vivamos en el cielo en perfecta justicia y santidad. Todo esto oramos en nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Que tengan todos un bendecido día. Gracias por su participación. Hoy les cuento que se alargó un poquito la clase porque es el primer día, los saludos y todo eso. Pero normalmente es 1 hora y 15 minutos. Gracias a todos. Gracias, Jacob. Bendiciones. Gracias. Gracias a todos. Dios los bendiga a Bendecido día. todos. Buen provecho. Gracias, profe. Gracias Que a pase todos, feliz día. bendiciones. Nos vemos el miércoles. Bendiciones. Chao, chao.